Retomamos este nuevo video tutorial dentro de la introducción que estamos haciendo al tema 2 de la asignatura TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, que aborda el tema del hardware o equipos electrónicos, ¿no? Bueno, pues si habéis visto el resto de videotutoriales, lo que estuvimos hablando de forma resumida es lo siguiente. Si yo quiero que las máquinas ejecuten las órdenes que les estoy trasladando, lo que tengo que hacer es introducir una cierta información, ¿no? Y según dijimos, esa información que llega a las máquinas no puede ir en el lenguaje natural como el que estoy trasladando yo a vosotros o el que tenemos entre los seres humanos, ¿no? Necesitamos codificarla, y esa codificación lo que hace es que esa información se convierta en datos. Estos datos no son nada más que un acuerdo en cuanto a caracteres y a normas de uso que determina un sistema de codificación. Y entonces estuvimos hablando que ese sistema de codificación en las máquinas lo podíamos focalizar con el sistema binario, ¿no? El sistema binario, sistema de numeración binaria, que lo que nos decía es que toda la información se va a representar como ceros y unos, y que estos ceros y unos venían determinados por los estados que pueden estar, que se puede encontrar la máquina, ¿no? Pasa, no pasa, o encendido y apagado. Estuvimos hablando del sistema de numeración binaria. Como todos los sistemas, se basa en tres principios, ¿no? Por aquí. Entonces, el primer principio es el de orden, el segundo principio es el del valor, que tiene la cifra, y el tercer principio era el de posición, ¿no? En función de la posición que tiene esa cifra, pues va a representar un valor u otro, ¿no? Y estuvimos diciendo la forma que teníamos para pasar de binario a decimal y de decimal a binario. Entonces, si hablamos de que las máquinas necesitan de la codificación binaria para poder pues recibir la información y ejecutarla, esa codificación binaria está compuesta por ceros y unos, necesitamos un sistema de codificación que, basado en el binario, nos permita representar la multitud de caracteres que tenemos a la hora de trasladar la información. Ese tipo de codificación, estamos hablando de la codificación ASCII. ¿Qué hace la codificación ASCII? Pues muy sencillo. Elabora una tabla de equivalencias entre los caracteres más habituales y un número en decimal, ¿no? Entonces tenemos los caracteres más habituales vinculados a un número en decimal, y luego, teniendo ese número en decimal, nosotros ya sabemos pasarlo a su equivalente en número en binario. Llegando a este punto, estamos ya en la parrilla de salida para poder introducir la información en nuestra máquina y que sepa ejecutarla. Entonces, el código ASCII no es más que esa tabla de equivalencias. Hemos dicho que agrupa los caracteres principales y estamos hablando pues de letras, de números, de comas, de flechas, etc. Esta tabla de equivalencia va en decimal, vamos desde aquí, va en el intervalo que va desde el 0 al 255. Y hay preestablecido de forma internacional una serie de intervalos que nos dan pistas de los caracteres que representan. Si hablamos del 0 al 32, lo que encontramos son caracteres de control, como son el intro, el delete, de los que podemos encontrar en nuestro ordenador. Si hablamos del 32 hasta el 128, aquí lo que vamos a encontrar son los caracteres más comunes, ¿no? Como son las letras A, B, C, D de todo el abecedario, en mayúsculas y en minúsculas, que es diferenciado, y también encontraremos los números y algunos signos de la propia comunicación. Y luego del 128 hasta el 255 lo que encontramos son caracteres especiales y caracteres propios de diferentes países. Vamos a hacer un resumen en la siguiente página. Vamos a ver si lo dejamos ahora más claro. Estamos hablando del código codificación ASCII,
¿vale? La codificación ASCII es elaborar una tabla en la cual lo que hace es vincular caracteres que son letras, números y símbolos. Lo que hace es vincularlos a números en decimal mediante un acuerdo internacional. Este vínculo se preestableció así y así es. Y luego, una vez que tenemos estos números en decimal, para nosotros ya es muy sencillo pasarlo a números en binario y de aquí pues directos a la máquina. Para a la máquina o al equipo, vamos a decir, que es capaz de ejecutarlo, ¿no? ¿Cuál es el acuerdo aquí? Pues el acuerdo es el siguiente. Lo que se hizo es tomar el intervalo de números en decimal, que va desde el 0, vamos a ponerlo así, al 255. Y vamos a establecer, si os parece, tres segmentos o tres, vamos a dividir en tres este acuerdo que teníamos, ¿no?, con números en digitales para que entendamos qué caracteres van a ir aquí. Si hablamos del 0 al 32, lo que vamos a tener son caracteres de control. Pues tipo al delete o al enter de nuestros equipos electrónicos. Del 32 al 128 vamos a tener los caracteres más habituales, en el cual están las letras en mayúsculas y en minúsculas. Vamos a tener los números y algunos signos, como son el más, el menos, la división, etc. Y del 128 al 255 tenemos caracteres especiales. Tenemos los especiales y los específicos de idiomas. En este caso, en el nuestro sería la ñ. Con esta tabla de equivalencias lo que tenemos es una codificación de cualquier tipo de información en datos basados en ASCII que podemos volcar a las máquinas o equipos electrónicos y que estos pueden ejecutar. Bueno, para que empecéis a tangibilizar de lo que estamos hablando, cuando hablamos de la tabla ASCII, ¿no?, y esta equivalencia de caracteres con números en decimal, pues os voy a mostrar una tabla ahora mismo para que veáis las equivalencias de las que hemos estado hablando. Si yo busco en internet, bueno, pues por aquí tenemos algunas tablas. Podemos ir a la Wikipedia, si os parece bien, como fuente, donde nos explica lo que hemos estado hablando, ¿no?, que es un código de caracteres basado en el alfabeto, ¿no?, y en el cual nos dice pues que van a existir unas equivalencias, ¿vale?, entre números decimales y caracteres. Vamos a ir, veis aquí esta tabla que nos está poniendo toda la información, binario, decimal o otro sistema como es el hexadecimal, ¿no?, abreviaturas y su significado. Y hemos dicho que lo que nos interesaba era del 0 al 32 eran caracteres de control, ya lo veis, como es carácter nulo, inicio de texto, fin de texto en el número 3. Nos vamos a ir al 32, que lo voy a dejar situado, aquí lo tenemos, el número 32, veis que es un espacio, el 33 es la exclamación, o empezamos en el 48, donde tenemos los números, seguidamente en decimal, el 73, la letra H mayúscula, etcétera, ¿no? Y ahí veis que ya nos están poniendo las equivalencias en binario, ¿no? Quizás os preguntéis cómo es curioso que todos los caracteres están representados por, como veis aquí, a ver un momentito que voy a señalar con el lapicero, veis cómo están representados por binarios siempre de 8 dígitos. Bueno, pues esto viene por una cuestión muy, muy interesante, ¿no? Y es que las máquinas, para la agrupación de la información, lo hacen en codificación de 8 caracteres, o sea, son 2 caracteres de 4 unificados,
Estos 8 caracteres unificados que comprenden una información es lo que finalmente llamaremos byte cuando hablemos sobre la información, y cada uno de estos caracteres que integran un byte será un bit, ¿vale? Entonces, un byte es igual a 8 bits. Esto ya os empieza a sonar a nivel informático, ¿verdad? Pues serán de las próximas cosas que iremos abordando en próximos vídeos. Venga, un saludo.